moviéndonos al próximo tema. Les comenté que el Nuevo Día se viste, continuando un poco este tema, se viste de izquierdoso en el fin de semana. Nada que nos sorprenda. Aquí tenemos la portada, entiendo que fue el sábado, alertas ante ataques a derechos adquiridos, Love is Love, la comunidad LGBT, ya ustedes saben, no hay que profundizar mucho. También tengo aquí a Mayra Montero, el patio está revuelto, y hablando de que en Colombia viene la extrema derecha y que vienen los extremistas, ustedes saben, si es derecha es extrema, no hay nada, es extrema derecha, y que no le gustan las políticas que está promoviendo el tigre que va para Colombia, porque es la extrema derecha, y cada 3 palabras es la extrema derecha. Sin embargo, la izquierda, aunque no haya hecho sus cosas bien, pues ustedes saben, se presentan como que, mano, no le salió bien. No es que sean malintencionados, no es que tengan malas ideas, no es que no le salió bien, pero eso es como un centro izquierda, es soft. Porque así es que ellos hablan. La izquierda ¿sabes? Es un mantecado que se derritió, pero es un mantecado. La extrema derecha quiere tumbar el negocio de mantecado para que tú no seas feliz. Y aquí está otro que dice Joaquín Monserrate, el vuelco a la derecha. En fin. Eso es lo que podías leer en el Nuevo Día en el fin de semana. Pero la semana pasada, creo que fue viernes o jueves, sacaron que esta sí me llama la atención. Declaración urgente por Cuba. Una de estas cartas que firman un montón de personas, y vamos a entrar a algunos de los nombres que firman esta carta, que es criticando al gobierno de los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos y lo que se anticipa que pueda ser un conflicto militar para derrocar al régimen cubano, castrista. Y el Nuevo Día lo publica diciendo que está mal irse contra Raúl Castro, porque Raúl Castro es el diplomático que negoció con Barack Obama la transición a una relación pacífica. Y Raúl Castro parece que nació en el 2012 o cuando sea que fue la conversación con Obama, que no tiene historia, tenía 2 años. Raúl Castro tenía 2 años cuando firmó ese acuerdo con Barack Obama, o parece que es un alien de Elon Musk, de estos de SpaceX, porque no tiene ninguna historia. Raúl Castro, según o parecer, para estos intelectuales en el Nuevo Día, no tiene ninguna historia, ninguna trayectoria de violación de derechos humanos, de comunismo, ¿verdad? de presos políticos, nada. No. Él tenía 2 años cuando firmó con Obama. Esta es la declaración urgente por Cuba. Y esto es una publicación orgánica. Uno se la puede imaginar como que son personas que le importa mucho la paz y no le gusta que haya conflictos militares en la región y por ende deciden escribir esta carta y firmarla. Es orgánico, es muy orgánico. Sin embargo, cuando tú lo buscas en Google, dice, mira, puertorriqueños firman carta, declaración por Cuba. ¿En dónde más se publica? ¿Qué sucedió esto? En Claridad, mira, qué curioso, en Claridad, en Cuba Debate, una publicación del régimen cubano. En Radio Hispana de La Habana, Radio Habana, Cuba, del régimen. En Agencia Cubana de Noticias. No, pero esto de orgánico tiene lo mismo que los Doritos que yo me comí ayer. ¡Qué orgánico! Esto es propaganda del régimen. Y el Nuevo Día lo publica. Aquí están las personas, algunas de las personas que firmaron. María de Lourdes Guzmán, obviamente. Marilu Guzmán, conductora de Primera Pregunta, la que sale con Lenín López. Daisy Sánchez, 30 años en Tele 11, Univisión, expresidenta de la ASPRO, de los periodistas de Puerto Rico, candidata al movimiento Victoria Ciudadana. Marí Narváez, del Centro de Periodismo Investigativo y de Kilómetro Cero. Elsie de Jesús Dávila, periodista. Rosa Mari Pesquera, periodista. Varios profesores, incluyendo a Julio Muriente, se entiende, es comunista, lo ha dicho, no hay ningún problema. Arturo Masol, de Casa Pueblo, ese darling de la prensa que resolvió lo de las placas solares, ese es el Elon Musk puertorriqueño, firmó la carta. De la política está la asambleísta Mildred Lavoy Abreu, única funcionaria electa activa, firmó con título oficial, ella es de Victoria Ciudadana. De la cultura, aquí está Antonio Martorell y también Andy Montañez, también firmaron la carta. Y hay alguien interesante, Milagros Rivera, portavoz del Comité de Solidaridad con Cuba.
firma explícitamente por el Comité de Solidaridad con Cuba. ¿Y qué es ese comité? El CSC es un comité que organiza los viajes anuales a Cuba. Y tú dices, ok, está bien, viajes anuales. ¿Qué tiene que ver eso con el régimen? Bueno, pues que esos viajes anuales a Cuba están vinculados, o quien recibe del lado cubano es algo que se llama el ICAP. El ICAP no es otra cosa que un organismo del Estado cubano. Obviamente no lo presentan así como si fuese una, más o menos, una sin fines de lucro, qué sé yo. Embuste, 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 embuste. Esto es parte del régimen cubano. ¿Quién es el presidente actual del ICAP? Fernando González Yort. Fernández González es un ex espía cubano que fue condenado en los Estados Unidos en el 2001 por conspiración para cometer espionaje como parte de la red Avispa. Cumplió 17 años y 9 meses de prisión en cárceles americanas y fue repatriado a Cuba en el 2014 como parte de las negociaciones de Obama con Cuba. Es el presidente de la ICAP. La ICAP es quien se asocia con el CSC, que está en Puerto Rico, que va todos los años a Cuba. Ahí tú puedes ver cómo es la influencia de la inteligencia cubana, cómo es que se riega. Y aquí tengo un video de ese mismo Fernando González explicando la importancia que siempre ha tenido la independencia de Puerto Rico para el movimiento comunista de Fidel Castro. Carlos Manuel de Céspedes, hay una frase del padre de la patria que dice, lo voy a parafrasear, algo así como que lo que nos proponemos en Cuba no lo hacemos únicamente por Cuba. Cuba quiere también abrir su corazón al universo. O sea, siempre hubo, desde los inicios del sentido de la identidad y la nacionalidad cubana, una intención de que lo que sucedía en Cuba no era únicamente para Cuba, era para ponerlo en función de otros pueblos y de otros países. Tenemos la expresión de la participación o el esfuerzo independentista en Puerto Rico y la fundación del Partido Revolucionario Cubano, que en sus estatutos secretos incluía el propósito de liberar a Cuba y contribuir a la libertad de Puerto Rico, a la independencia de Puerto Rico. Y así, desde el triunfo de la revolución, Fidel y la revolución cubana tienen la posibilidad, ya victoriosos, de poner en práctica esa visión solidaria que siempre estuvo en el concepto de la nacionalidad cubana. Y yo creo que... Ahí está, Fernando González Yort. Con la solidaridad que los Castros se reconocen, querían regarla por todas partes, incluyendo a Puerto Rico. Es curioso que cuando se habla de todos estos temas, siempre vas a escuchar el embargo, el bloqueo. Eso es parte de lo que sale en la carta. El embargo, hay que quitar el embargo, el bloqueo. Como yo sé que esto es propaganda cubana y no confundirse, no se puede confundir con personas que desean que haya paz y que ambos países se lleven bien y sean libres. Eso es un deseo genuino. Pero eso no es esto. Esto es propaganda cubana. Porque si es deseo de paz y es deseo de bienestar, tú no le exiges únicamente al gobierno de los Estados Unidos. Le exiges al régimen. Le exiges al principal culpable de la situación. Y le dices, espérate, yo voy a abogar para que se acabe el embargo. Pero ustedes tienen que hacer cosas en Cuba para que eso suceda. De hecho, esa es la ley de los Estados Unidos. En 1996, el presidente Bill Clinton, en un apoyo bipartita, tanto republicano como demócrata, firman el Helms-Burton Act, que establece condiciones escritas en ley, una ley federal de los Estados Unidos, que si tú cumples con condiciones, efectivamente se levanta el bloqueo, el que existe, porque hay sus excepciones. Mike P.O.V. ha hablado mucho de eso, vayan a verlo. Hay excepciones, hay relaciones comerciales, no es que sea un mega bloqueo. También en los momentos recientes, pues sí ha habido unos cambios de política pública con lo del petróleo bajo Donald Trump, pero en general, históricamente, había excepciones. En el 96 se delimita cuáles son esas excepciones válidas y también se delimita cuáles son las condiciones para levantar las sanciones. Le dice, tienes que tener un gobierno de transición. Esta es la primera fase para poder levantarlo temporariamente. Esto está escrito en ley.
No puede estar encabezado por Fidel ni Raúl Castro, el gobierno de transición. Tienes que liberar a todos los presos políticos. Oye, curioso que eso no estaba incluido en la carta de estas personas que aman a la humanidad. No había ninguna exigencia de que se liberen los presos políticos. De nuevo, no le exigen nada al régimen cubano, porque es propaganda de ellos. Tienen que disolver el Departamento de Seguridad del Estado y todas esas agencias comunistas, permitir partidos políticos y medios independientes, convocar a elecciones libres supervisadas internacionalmente, iniciar devolución de propiedades confiscadas. Y la fase 2, para que ya se levante el bloqueo ya efectivamente, elecciones libres completadas y verificadas, respeto a derechos civiles y humanos básicos, movimiento hacia una economía de mercado, progreso demostrable en devolución de propiedades a ciudadanos americanos y cese total de persecución política. Tiene que ser un país libre. El error que hizo Barack Obama en creer que tú puedes tener una relación con el régimen sin estas garantías y pretender que va a haber una economía libre en Cuba es no entender que GAESA, la empresa de los militares, controla la economía completa. Y tú puedes decir que es privada, pero está en manos de los militares, está en manos del régimen. Y por eso las acciones tienen que ser un poco más agresivas para poder transicionar. Y yo no tengo problema que personas escriban una carta y digan, yo quiero que no haya sangre, que no sea esto militar, pero se tiene que resolver. Y le exijo algo al gobierno de los Estados Unidos y le exijo algo al gobierno cubano. Pero la carta nunca le exige nada al régimen cubano. Y estas personas nunca le exigen nada al régimen cubano. Y cada vez que publican la carta, se publican en las publicaciones del régimen cubano. No requiere un genio saber que esto es propaganda del gobierno de Cuba, publicada en el Nuevo Día en Puerto Rico, que se presta para estas cosas. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, comparta. Lo agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.